Ella fue una querida profesora de la Universidad de Auburn, una pionera en la medicina veterinaria y una madre devota. El fin de semana pasado, la doctora Julie Garth Schinnelly fue asesinada brutalmente mientras paseaba a su perro. Mientras la comunidad está de luto, la policía ya tiene un sospechoso. Esto es lo que se sabe. Bienvenidos a Sidebar de Law and Crime. Soy Jesse Weber. Vamos a Auburn, Alabama. La doctora Julie Garth Schinnelly, veterinaria y profesora jubilada de la Universidad de Auburn, fue hallada muerta. Fue encontrada muerta en una zona boscosa del Parque Kissel el pasado sábado 6 de septiembre. Según WRBL, ella había ido al parque simplemente para pasear a su perro. Este era un lugar que le encantaba visitar. Bebo Babor BBN, Kiwaki, Televisión, informa que los investigadores concluyeron que sus heridas eran consistentes con una brutal agresión que causó su muerte. El forense del condado de Lee informó que las heridas del doctor eran compatibles con un objeto punzocortante, mencionando múltiples lesiones de este tipo. Esto también es importante. Su auto, una Ford F-150 roja, fue robado. Tenía 59 años, era madre. Enseñó en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Auburn desde 2003 hasta 2021. Según el New York Times, se especializaba en reproducción animal, producción lechera y embriología bovina. La universidad indica que la doctora se tituló en medicina veterinaria en 1996. Se convirtió en profesora en 2015. Incluso trabajó, por cierto, en algún momento para el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. El doctor Alan Riley, exalumno de Auburn y presidente del programa de la Asociación Médica Veterinaria del Condado de Jefferson, dijo que está en shock. Explicó que la doctora Schinnelly había impartido una clase de certificación profesional para veterinarios en Birmingham el mes pasado y dijo, cito, ella ha estado aquí antes hablando con veterinarios de todo el estado. Era muy conocida. La Universidad de Auburn emitió un comunicado. Cito, Julie Garth Schinnelly, doctora en medicina veterinaria, PhD, fue una apreciada miembro de la Facultad de Medicina Veterinaria y de la familia Auburn. Fue miembro de la Facultad del Departamento de Ciencias Clínicas, sección de animales grandes y de producción de 2003 a 2021 año en que se retiró como profesora emérita. Fue una educadora, mentora y colega muy apreciada, cuya dedicación a los estudiantes y pasión por la teoría, la genealogía y la medicina veterinaria dejó un impacto duradero en Auburn. El legado de compasión, erudición y servicio de la doctora Garth Schinnelly seguirá inspirando a generaciones de veterinarios. El Departamento de Policía de Auburn lidera la investigación. Dirijan sus preguntas a ellos. Auburn envía nuestras más sinceras condolencias a la familia y seres queridos de la doctora Garth Schinnelly durante este momento increíblemente difícil. Destiny Beard y Patterson, exalumna y amiga, dijeron a AL, con que ella era increíble, una fuerza. Era un poco más alta, de 1,58 m, y no era la veterinaria típica de animales grandes. Ella era una fuerza en este mundo, una luz tan brillante, simplemente un ser humano maravilloso en todos los sentidos que va a ser extrañado terriblemente. Y explicó cómo la doctora amaba correr en el Parque Kissel. Llevaba a sus perros con ella allí. Y como pregunto en tantos episodios de Sidebar, ¿quién haría esto? Ahora pasamos al siguiente capítulo, ya que la policía hizo un arresto. Harold Rashad Dabney, tercero de 28 años, ha sido acusado de 2 cargos de asesinato capital. Estamos hablando de la posibilidad de la pena de muerte sobre la mesa. ¿Cómo lo atraparon? Es interesante. Aparentemente, las autoridades fueron llamadas a la mañana siguiente, el domingo, y recibieron el reporte de una persona sospechosa que se encontraba a unas 3 o 4 millas del parque, alrededor de las 8:30 am. Fue entonces cuando intervinieron. Ahora, la información sobre esto es algo limitada. No sabemos exactamente qué dijo, qué hizo, cómo se veía, pero según los informes, las autoridades observaron algo que los llevó a decir que él era el sospechoso. Él es el asesino. Las autoridades creen que él robó su auto tras el asesinato. Por cierto, también informaron
que el auto ya fue encontrado. Creen que él abandonó ese auto en un campo de calabazas. Por cierto, su perro con el que estaba paseando fue localizado, encontrado y según informes está bien, no ha sido lastimado. Ahora, las autoridades están siendo muy reservadas. No están proporcionando muchos detalles sobre el presunto asesinato, ni, de nuevo, qué pruebas tienen que vinculen a Dabney con el ataque, ni las circunstancias que rodean el arresto. Sin embargo, sí sabemos que actualmente está detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Lee. Pero quiero hablar sobre esto. Por cierto, hablando de un video como este, déjame decirte que aquí en Sidebar producimos muchos clips de video al día. Usamos una plataforma llamada Opus Clip. Esto puede ser de mucho interés para ti porque es un editor de inteligencia artificial, todo en uno que hace más fácil y rápido cortar, crear y subir videos a todas las plataformas de redes sociales. Opus Clip usa inteligencia artificial para generar B-roll, limpiar audio y adaptar videos a cualquier plataforma. Es muy fácil de usar. Te mostraré cómo hacerlo ahora. Solo ve a opus.pro Sidebar, regístrate y sube un video. En solo unos minutos tendrás montones de clips perfectamente editados, listos para usar, ya sea para TikTok, Shorts o Reels de Instagram. Opus Clip es la solución integral para que tu contenido llegue a más personas en todas estas plataformas con un solo clic. Si quieres saber la calidad de los clips de Opus Clip con inteligencia artificial, revisa nuestro contenido en Ley y Crimen. Nuestros productores usan Opus para recortar y compartir clips clave de juicios, y los entregamos muy rápido. En Sidebar, sabemos que nuestros oyentes tienen mucho que decir, y esta es la herramienta más poderosa que existe para ayudarte a editar como un profesional y hacer crecer tu propia audiencia. Así que pruébala tú mismo. Ve a opus.pro/sidebar y empieza a crear videos hoy. Ahora quiero hablar de lo que sucede aquí. Quiero invitar a Miguel P. Hanley, abogado defensor penal de Birmingham, Alabama. Gracias por tu tiempo. Primero que nada, ¿esto es una gran noticia allá? Porque está causando revuelo en todo el país. Se siente muy impactante. ¿Mucha gente está hablando de esto? Está siendo ampliamente cubierto en las noticias. En mis círculos no está generando mucha reacción porque sinceramente vemos este tipo de cargos de asesinato capital cada semana. ¿Ves cargos como estos cada semana? Sí, cada vez más condados en todo el estado de Alabama están presentando cargos por homicidio capital de manera regular. En mi ciudad natal, Birmingham, en el condado de Jefferson, hay un juicio por homicidio capital en cada periodo de jurado, y esos son 32 semanas al año, y a veces varios jueces, tenemos 6 jueces que se encargan de los juicios en el condado de Jefferson. Es seguro que 1 o 2 tendrán un juicio por homicidio capital en cada periodo. Déjame preguntarte sobre eso por un momento. Entonces, para ser claro, estás diciendo que tienes acusados que están siendo procesados por homicidio capital, donde se está buscando la pena de muerte y está sobre la mesa. Y si estoy en lo correcto sobre esto, ¿por qué ves que los fiscales hacen eso? ¿Y eso es un atraso de casos de pena de muerte? Porque tú y yo sabemos que puede pasar mucho tiempo entre cuando alguien es realmente condenado y cuando realmente se impone una sentencia de muerte, en comparación con cuando realmente es ejecutado. Quiero decir, empecemos ahí, porque vemos este tipo de, no sé la palabra, no preferencia, pero vemos que los fiscales siguen con cargos de asesinato capital. Entonces, ¿están avanzando con la pena de muerte en cada uno de estos casos? En mi opinión, muchas fiscalías acusan los casos como asesinato capital cuando técnicamente podrían ser homicidio grave o simplemente asesinato intencional. Eso les da un grado de ventaja cuando se están negociando y litigando los casos. Saben que simplemente pueden quitar la pena de muerte de la mesa y eso cambia toda la dinámica de un caso. Uno, De mis buenos. amigo se enfrenta a un juicio por doble homicidio esta semana en el condado de Jefferson. Así que sucede de manera rutinaria y creo que se hace con cierto grado de intención. Hablemos de lo que está pasando aquí. Los cargos aquí, estamos hablando de 2 cargos de asesinato capital. Según BBRBL, uno es asesinato capital por secuestro y otro es asesinato capital por robo. Eso indica el informe. Parece ser un asesinato durante un secuestro, ¿verdad?
de este. Profesor, yo, Supongo. El otro es un asesinato, quizá durante un intento de robo de auto. ¿Por qué tendrías dos cargos aquí? ¿Y qué dice eso sobre la teoría del caso? bueno, no creo que diga nada sobre la teoría del caso en este momento porque esto acaba de suceder. La oficina del fiscal de distrito y las fuerzas del orden locales en el condado de Lee todavía están investigando este caso, pero saben que hay una deuda y saben que había un vehículo, una camioneta F-150 que fue tomada de la víctima. Y por eso se les hace fácil presentar cargos en el tribunal de distrito mediante una denuncia penal. Este acusado en particular con homicidio capital en un robo. Encontraron el vehículo cerca de donde él estaba. El secuestro es algo cuestionable. No sé cuál es su fundamento para eso, pero estos son cargos fáciles de presentar al principio. Bueno, ¿lo hace? Yo opino diferente. Para mí sí dice algo. Dice que la intención era llevarse el auto, ¿no? Es diferente si alguien mata a otra persona y luego se lleva el auto para escapar. No sé si podrían decir que eso fue un robo como tal. ¿No les da eso una teoría sobre, bueno, que supuestamente él estaba tratando de secuestrarla o supuestamente tratando de llevarse el auto? Tal vez me equivoque en eso, pero ¿no parece esto indicar cuál pudo haber sido la motivación o al menos la secuencia de los hechos? Sí, así es. No discrepo contigo. El robo parece tener mucho más sentido al principio porque encuentran que el auto no está donde ella pudo haberlo dejado. Se ve en el área donde arrestan a esta persona. Así que sí, el robo con homicidio capital parece tener sentido. Lo que no entiendo es dónde está el aspecto de secuestro en eso. Correcto. Si ella está en el parque para perros paseando a su perro y él la confronta, la aborda, la mata, le quita las llaves y se va. Puede que les resulte difícil conectar esos puntos, pero es muy temprano en este proceso. ¿Crees que son las circunstancias aquí de esta querida profesora de Auburn que es asesinada en este parque lo que hace que digan que necesitamos poner un ejemplo con esto? Este es un crimen atroz. Esto también justifica buscar de nuevo, si están buscando esto, y creo que en este caso están buscando la pena de muerte. No sé si dice tanto sobre las circunstancias como sobre la naturaleza violenta del crimen. Sí, era un profesor o un ex profesor de Auburn quien fue asesinado, pero al parecer la naturaleza violenta de este delito dejando al profesor en el parque para perros, para que eventualmente lo encontrara algún transeúnte. Es parte de lo que está pasando con eso, creo. Este es un joven que, según mi investigación, no tiene antecedentes de arrestos por delitos graves, mucho menos condenas. Tiene una infracción de tránsito previa, así que no tiene un historial de conducta violenta que los lleve a buscar este crimen y castigo. Así que creo que debe influir en su estatus ahí en Auburn y en la naturaleza violenta del delito. Por lo que ves ahora, ¿es complicado hallar un jurado calificado para la pena de muerte? ¿Es difícil encontrar miembros del jurado que digan que están dispuestos a imponer la pena de muerte? Creo que para nada podemos buscar jurados en cada caso capital. La lucha para los abogados defensores penales es lograr que el jurado no califique para la pena de muerte, sino que califique para la vida. Hacer que el jurado entienda que la muerte no es obligatoria en un caso capital, que la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional es un castigo igual y debe ser considerada. Así que no tenemos ningún problema para calificar jurados. Es muy difícil para los abogados defensores hacer nuestro trabajo y asegurarnos de que entiendan que la muerte no es la única opción. En otras palabras, en Alabama, lo que estás viendo es que en estos juicios, donde la pena de muerte está sobre la mesa, la mayoría de los jurados votan a favor de imponer la pena de muerte. No, creo que depende de dónde estés. ¿Está bien? Yo. Creo que, ya sabes, el condado de Jefferson tiene un historial de emitir menos veredictos de pena de muerte en casos de asesinato capital.
Y creo que es la naturaleza cosmopolita de nuestra comunidad, la mezcla de orígenes y nacionalidades que tenemos. Somos más como una gran ciudad. Cuando sales a algunas de las áreas más pequeñas, a los condados más pequeños del estado, hay más sentencias de muerte. Y creo que eso se debe a la composición rural. Tienes menos influencia externa en ese tipo de áreas. ¿Cuál es la tasa de ejecuciones en Alabama? En otras palabras, ¿con qué frecuencia sucede? ¿Cuánto tiempo después de la condena podrías ver a alguien siendo ejecutado? Sé que puede ser largo por las apelaciones y mociones de habeas corpus para liberarlos. ¿Cuál es la tasa real de ejecuciones? ¿Con qué frecuencia ocurren y cuán rápido tras la condena? Tenemos a más de 100 personas en el corredor de la muerte. Alabama no ha sido muy rápida en ejecutar a las personas. Recientemente cambiamos de la inyección letal como opción principal para la pena de muerte a usar hipoxia por nitrógeno, que es un método de ejecución relativamente inexplorado. Tenemos a otra persona programada aquí, creo que en octubre o noviembre de este año. Será, creo, la cuarta ejecución por hipoxia de nitrógeno en el último año. Así que hemos empezado a ver más ejecuciones programadas ahora que la hipoxia de nitrógeno parece ser una forma efectiva, al menos efectiva para el Estado, de imponer esa sentencia de muerte. Tenemos cientos de casos que se presentan cada año en casos de asesinato capital. No estamos logrando reducir la población que está sentada en nuestra prisión, en el corredor de la muerte. Lo hicieron, ya sabes, hace unos años. Lo hicieron, ya sabes, hace unos años, promulgaron. La ley de justicia justa, creo que así se llamaba, que exige que las apelaciones penales y los casos de pena de muerte y la regla 32, que es similar a una petición de habeas corpus, coincidan al mismo tiempo como parte del esfuerzo del Estado por acelerar ese proceso. No es inusual que los casos de pena de muerte se prolonguen durante 15, 20 o 25 años antes de que se lleve a cabo una ejecución. Y esa fue su manera de intentar acelerar el proceso. Es relativamente nuevo, así que no estoy seguro de cómo está funcionando. ¿Por qué la policía analicemos este caso? ¿Por qué la policía aparentemente no está revelando ninguna información sobre el asesinato o el arresto? Como dije, esto acaba de suceder. Sale en las noticias porque es una muerte violenta. Es una persona de interés conocida en la comunidad de Auburn, pero todavía están investigando este caso. Han pasado 3 días, hoy son 4 días. No sé si el joven ha tenido la oportunidad de ser visto por un juez. Cuando revisé ayer, no había sido visto por un juez. No tenía abogado asignado para su representación, así que es muy temprano en el proceso. Creo que las autoridades evitan intencionalmente poner muchas cosas sobre la mesa en la reunión. Pero tú y yo sabemos que a veces las autoridades o los fiscales pueden hacer anuncios o dar conferencias de prensa una vez que hay un arresto, incluso antes de que haya una lectura de cargos. ¿Por qué es peligroso divulgar información ahora? ¿O aún intentan saber qué ocurrió? Pero también tenían motivos para decir, creemos que él es el sospechoso. No han indicado cuáles fueron esas observaciones por parte de las autoridades para decir que él era el tipo. ¿Por qué no liberar esa información ahora mismo? ¿Hay algún peligro? ¿Cuál es ese peligro? Bueno, yo también encontré eso interesante. Estas acciones desconocidas que potencialmente lo vincularon a este crimen, me daría curiosidad ver cuáles son y por qué no las están revelando. Eso también es interesante. Quizá no sea la persona adecuada. Esa es una posibilidad. O tal vez hay más de una persona involucrada en esto y están tratando de seguir esas pistas. Así que creo que es un trabajo policial prudente no salir y revelar un montón de detalles si todavía quedan algunas preguntas sobre cómo sucedió esto. Y eso también podría ser parte de la porción del secuestro. Sí. Y de nuevo, ya expliqué antes más o menos qué lo llevó a sospechar. Ellos observaron algo.
En términos generales, según tu experiencia, ¿qué crees que posiblemente pasó? ¿Qué crees que observaron las autoridades que llevó a su arresto? Podría ser, o sea, ¿qué crees que estaba haciendo, diciendo, actuando? ¿O qué tenía consigo? ¿O cómo se veía? ¿Qué piensas en general? ¿Cuáles podrían ser las observaciones que llevaron a su arresto? Bueno, creo que la observación obvia sería, ¿tienes sangre encima? No sabemos cómo fue asesinada la víctima, pero ¿tiene sangre encima? ¿Tiene algún tipo de arma en las manos? Él está, ¿Coherente? ¿Tiene sentido lo que dice? ¿Estás hablando de lo que pasó? ¿Está haciendo declaraciones mientras está ahí parado en público? Es difícil opinar sobre cuáles podrían ser esas observaciones. Pero quiero decir, hay muchas cosas. por cierto, si te asignaran su caso, ¿ok? ¿Cómo funciona? Para cualquiera que esté escuchando, dices que te sientas con un cliente y le preguntas, ok, ¿lo hiciste? Le dices que te cuente qué pasó, cómo es la reunión inicial con un cliente. Jamás pregunto eso a mis clientes. Ellos, mi, Como abogado defensor penal, represento con celo a mi cliente y les voy a preguntar, cuéntenme qué pasó. Dígame su versión de los hechos en este caso. Es importante para mí obtener ese tipo de información de mi cliente, además de que quiero saber quién es usted. Quiero una biografía. Quiero saber sobre usted. Y luego llegaremos a lo que dice el estado de Alabama sobre cuáles son los hechos. Y en ese momento, entonces podemos empezar a tener conversaciones significativas con el cliente sobre, ok, esto es lo que ellos dicen. ¿Tenías un teléfono celular contigo? ¿Te confiscaron el teléfono celular? Va a haber algún tipo de extracción de datos en tu teléfono celular que le proporcione a la policía información adicional. Cuéntame sobre eso. ¿Qué verán al revisar tu teléfono? Así que estoy más interesado en escuchar cuál es la versión de los hechos de mi cliente y los posibles obstáculos que podríamos encontrar al comenzar a manejar el caso. ¿Sabes por qué te pregunté eso? Porque estuve en CrimeCon en Denver el fin de semana pasado. Me preguntaron varias veces, ¿qué pasa si estás representando a alguien y esa persona dice, yo lo hice? Cometí este asesinato, pero quiero que me libres. ¿Qué haría un abogado defensor en ese caso? ¿Cuáles son sus obligaciones? Muchos me lo preguntaron, así que se los pregunto a ustedes. Como dije antes, mi obligación con mis clientes es representarlos con celo, defenderlos con vigor. Y eso implica, sean culpables o no, empiezas a construir el caso. Tú trabajas. El caso trabajas los hechos. Obligas al estado de Alabama en mi jurisdicción o a la Fiscalía Federal a probar su caso. No se trata de si tu cliente es culpable o no. ¿Puede el gobierno, puede el estado probar esa culpabilidad? Y por eso tenemos juicios con jurado. Eso es exactamente lo que dije. Expliqué que la fiscalía tiene una carga y corresponde al abogado defensor asegurarse de que la cumpla. Y todo acusado en un caso penal, sea quien sea, tienen un derecho constitucional. No me preocupa si mi cliente es culpable o no en los hechos. No es mi responsabilidad. La mía es defenderlo y obligar al Estado a hacer su trabajo. Y para eso tenemos juicios. ¿Qué crees que está pasando ahora mismo detrás de cámaras? ¿Crees que ya los entrevistaron? ¿Que ya lo entrevistaron a él? ¿Están investigando su vida? ¿Qué crees que está pasando en este momento? Creo que ya intentaron hablar con él. Si fuera inteligente, pediría un abogado. No puedo decir que eso siempre pase con mis clientes. Hicieron ese proceso correctamente. Le leyeron sus derechos, le dijeron que tenía derecho a un abogado y todo eso. Creo que también están buscando otras fuentes de información que corroboren. ¿Hay cámaras de vigilancia en esa área y sus alrededores? ¿Pueden usar el sistema de cámaras FLOC para rastrear el trayecto de la víctima hasta el parque? ¿Cuándo llegó ella ahí? ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? ¿Hay otra evidencia corroborativa que puedan ir a buscar allá afuera?
Hay personas que potencialmente hayan visto una interacción entre el acusado y la víctima, así que hay muchas cosas que probablemente la policía está tratando de obtener, como los registros de teléfonos celulares, los de ella y los de él, si es que él tenía un teléfono celular. Así que sí, quiero decir, hay muchas cosas sucediendo en segundo plano, tratando de confirmar lo que ellos creen que realmente está pasando aquí. Y si no, ¿cómo eso cambia su investigación? Según Action 8 News, el señor Dabney podría tener antecedentes penales aquí, ya que fue acusado en diciembre de 2023 de poseer una escopeta recortada. Así que no solo es un delito grave. Para nuestra audiencia, es un delito que se castiga. Sí, puedes ir a prisión. Esto fue en Virginia Beach. Sin embargo, al parecer los fiscales no siguieron adelante con el cargo grave. Procedieron con los cargos menores de arma, intoxicación pública y allanamiento. Fue declarado culpable. Miguel, ¿por qué retirar un cargo grave? Y B, ¿alguno de esos cargos va a afectar su caso actual? Es difícil decir por qué el fiscal del distrito en Virginia pudo haber decidido negociar un acuerdo y retirar ese cargo grave. Podría haber varias razones, pero no puedo especular al respecto. ¿Tendrá algún impacto en su caso aquí? Sí, en algún momento va a solicitar una fianza. En este momento, él no tiene derecho a fianza. Una vez que se le asigne un abogado o que la familia contrate uno, va a querer pedirle al tribunal que le conceda una fianza. Y la oficina del fiscal del distrito ciertamente va a mencionar ese hecho también como un agravante, como una razón por la que se le considera un peligro y no debería ser liberado. Así que sí va a tener cierta influencia en las futuras cuestiones de fianza en este caso. ¿Esto importará? Déjame decirte, al inicio, la policía de Auburn afirmó que Dabney era de Montgomery. Salieron los documentos del arresto y al parecer dicen que su dirección está en Auburn. Entonces, el subjefe Mike Harris salió y dijo que la policía habló con Dabney sobre un cargo menor de obstrucción de operaciones gubernamentales por supuestamente negarse a dar su dirección. Pero luego, finalmente, da la dirección de Auburn. El jefe Harris dice, y cito, todavía estamos investigando activamente y trabajando para determinar cualquier conexión con direcciones aquí en Auburn. Se usó la dirección que Dunford proporcionó personalmente en la orden, aunque en su licencia aparece una dirección de Montgomery. ¿Eso es relevante? No lo creo. Su dirección de casa, donde reside físicamente, es irrelevante para los cargos, ya sea que él fuera de Montgomery y manejara hasta Auburn o que fuera del condado de Lee y simplemente estuviera en la zona, eso no va a cambiar sus cargos criminales. Ahora, eso podría tener alguna implicación sobre la fianza. ¿Dónde vive realmente? ¿Hay algún lugar al que podamos vincular una dirección? Porque eventualmente la familia va a decir, oye, queremos que él se vaya. Y si lo sacamos, él va a venir a vivir conmigo en esta dirección o va a regresar a su casa, que puede ser una dirección diferente. A largo plazo no creo que afecte los cargos penales, quizás solo la fianza. Ahora, déjame decir esto. Sí, hemos estado hablando un poco sobre la logística legal, lo que está pasando con la investigación. Es una discusión interesante. Pero para cerrar el círculo, este es un crimen terrible, terrible. Quiero decir, Dios mío, que este profesor de Auburn, que era muy querido, haya sido asesinado de esta manera es realmente, realmente trágico y difícil de asimilar por un momento. Así que solo quiero regresar a ella. Nuestros corazones y oraciones están con su familia, sus seres queridos, la comunidad. Vamos a seguir atentos a esto. Gracias, Miguel Hanley, por su tiempo. Se lo agradezco. Gracias, me da gusto verlo de nuevo. Y eso es todo lo que tenemos por ahora aquí en Sidebar, amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, suscríbanse en YouTube, Apple Podcast, Spotify o donde escuchen podcast. Síganme en X o Instagram. Soy Jesse Weber. Hasta la próxima.